Hola, ¿qué tal? Volvemos con esta video aula o como le quieran llamar. Hoy vamos a ver el tema de cómo se fotografía un paisaje. Decimos que hay tres tipos de paisajes, los clasificamos en tres tipos. Uno es el natural, que es la montaña, el campo, el río, el mar. El urbano, que son las ciudades, lo que construye el hombre. Y el social, es decir, la interacción entre el paisaje natural y el hombre, o el paisaje urbano y el hombre. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer cuando vamos a hacer fotografía de paisajes? Primero, estamos frente a un lugar enorme, o sea, un lugar como tema principal. ¿Qué voy a fotografiar? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero mostrar en la imagen que voy a sacar? ¿Y qué es lo que me llama la atención? Otra pregunta que me debo hacer, ¿qué es lo que me llama la atención de ese paisaje? Es decir, que lo que me llama la atención es lo que quiero yo enfatizar en la imagen. ¿Qué es lo que quiero contar? Es decir, yo de repente en una imagen de un paisaje puedo contar o narrar distintas situaciones que tiene ese paisaje o distintas características propias de ese paisaje. ¿Y qué es lo que voy a poner de repente como un tema principal? Es decir, si yo de repente estoy sacando un paisaje natural, ¿qué voy a enfatizar? ¿El cielo, las montañas o la parte del suelo? ¿O el mar, la costa o el cielo? Que eso a mí me va a determinar después la ubicación del horizonte. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta cuando hacemos una fotografía de paisajes? Primero, la elección del lugar, la elección de la iluminación, es decir, qué características de iluminación voy a tener, desde ya que va a ser natural, pero bueno, en el trayecto del día la iluminación va variando, desde un amanecer naranja hasta una luz blanca al mediodía. Eso influye también la posición del sol de acuerdo a cómo esté ubicado, las sombras que se van generando. Por ejemplo, normalmente sacar personas frente al mar en Argentina tiene que ser de tarde, porque la persona se ilumina con el sol. En cambio, si la hacemos de la mañana, la sombra, o sea, la persona va a salir oscura porque el sol está justamente enfrente de la cámara. La elección del punto de vista, es decir, cómo yo ubico hacia dónde apunto la cámara para justamente jerarquizar el paisaje. La elección de la ubicación de la línea de horizonte, es como hemos dicho recién, qué es lo que yo quiero jerarquizar en ese paisaje. Cielo o basamento, ambas cosas, uno sobre otro, o sea, eso es una cuestión de lo que uno, previo a la fotografía, tiene que pensar qué es lo que quiere jerarquizar. También la profundidad de campo. Normalmente cuando uno pretende sacar una foto a un paisaje, la profundidad de campo es bastante. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta bien la apertura del diafragma, es decir, un diafragma cerrado. Pero también, de acuerdo a la característica de los paisajes, de acuerdo a la escala del paisaje que estamos sacando, también posiblemente podemos sacar fotografías con poca profundidad de campo. La velocidad de obturación también es fundamental en este caso. Si de repente estamos sacando un paisaje donde aparecen elementos que se mueven, está nosotros en qué queremos fotografiar o cómo queremos que ese objeto que se esté moviendo cae congelado, o que de repente, si es una fotografía de un paisaje nocturno, genere esas líneas de luces que es muy característica de aquellas postales o imágenes nocturnas de alguna ciudad. También, bueno, la elección de los fondos, es decir, qué es lo que vamos a tener atrás como enmarco o elemento que enmarca el paisaje que estoy fotografiando. La elección de la óptica también es fundamental. Si tenemos un gran angular, estamos ampliando el campo de visión, va más allá de una visión normal, entonces ampliamos el campo visual, se amplía el paisaje. Eso a mí me permite tener mucha más profundidad de campo, también me tiende a deformar la perspectiva, es decir, que a menor distancia focal el ángulo se va ampliando y a mí hasta llega un momento que las líneas rectas me empiezan a aparecer curvas, o sea que empiezan a aparecer esos elementos que se deforman más allá, pero sí voy mostrando aún más allá de una visión normal el paisaje. También podemos trabajar con telesobjetivos, es decir, con distancia focal grande, y donde yo voy a generar un achatamiento de la imagen que a mí me va de repente poder manejarme con poca profundidad de campo, y ahí sí jerarquizar algunos elementos que aparezcan bien nítidos a un marco de otros elementos que están dentro del paisaje, pero le saco importancia. Y sí, fundamental el balance del blanco. Eso es justamente para que no se deforme, para lograr la mayor nitidez en los colores, el balance de blanco,
se hace a través de una cartulina, o sea, las máquinas que tienen posibilidad de hacer balance de blanco, se pone una cartulina blanca sobre el frente de la lente, se lo mide y ese sería el blanco que se toma de acuerdo al blanco que yo tengo y la característica de iluminación del paisaje. Entramos ahora en el paisaje natural, vemos como dijimos antes, el que hace referencia al agua, al campo, a la montaña, el agua puede ser mar, río, lago, y vemos de repente cómo uno busca jerarquizar esos temas, es decir, cuando estamos sacando un paisaje de montañas, justamente el tema tiene que ser la montaña. Entonces vemos cómo vamos generalizando esa imagen para justamente esos puntos fundamentales enmarcarlos y bien. Acá vemos esta imagen, que es un amanecer. Acá también, o sea, el tema principal es en un amanecer o antes del amanecer, es justamente las características de luminosidad que se da, el manejo de los colores. Acá vemos esta imagen que tenemos desde un amarillo claro hasta un violeta y un azul. Entonces uno, en este tipo de imagen, y especialmente un día nublado, justamente las nubes toman esa característica de esos colores. Entonces, bueno, acá en esta imagen se enfatizó aún más el cielo sobre el mar, es decir, se bajó la línea de horizonte, se centraliza, se buscó en esta imagen centralizar justamente lo que es la parte luminosa, y vemos, o sea, una de las características que tiene de imagen, que si alguien pretende sacar esta foto, tiene muy poco tiempo. La característica de que un cielo mantenga los colores naranjas y violetas y azules es escaso. Tienen a lo sumo 15 minutos 20 para lograrlo, variando constantemente, hasta que esas nubes pasan a ser blancas, o en este caso el sol se esconde detrás de la nube y pasa a ser un día nublado. Acá se nota que el sol ya subió, pero bueno, en un manto bastante denso de nubes, justamente mantiene esa tonalidad. En esta imagen también vemos que el tema principal es el agua. Se trata de buscar este efecto de velo de novia. Entonces acá estamos ante una velocidad lenta para lograr ese efecto. Entonces, si nosotros fotometríamos, vemos que vamos a tener que manejar una apertura de diafragma cerrada, y eso a mí me permite lograr la nitidez tanto de las piedras que tengo adelante como la montaña que está en el fondo. Es decir, siempre se combina, siempre hay que fotometrear antes de hacer una fotografía para no quedar ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Acá sí se nota que uso tranquilamente una velocidad muy lenta, justamente para que no se vean las gotas de agua, sino para que vea la circulación del agua entre medio de las piedras, y me permitió justamente lograr esa definición tanto adelante como atrás. En esta otra imagen también tenemos que los elementos principales, tanto el río como la vegetación y las montañas, es decir, que estamos hablando de tres planos de situación. Tenemos la parte de adelante, que son las piedras y el agua, un plano medio, que es la parte de la vegetación, y un plano de fondo final, que son las montañas, para después rematar como fondo con las nubes. Acá también se usó un diafragma muy cerrado para lograr la nitidez tanto adelante como atrás. Vemos que también se usó una velocidad alta para lograr que el agua no crece velo de novia, sino está prácticamente congelado. Entonces, como tercera opción, aumentó el ISO, es decir, la sensibilidad en la toma. Antiguamente era en la película, hoy es en el sensor. En esta otra imagen vemos que se enfatizó o se buscó destacar esa sequía en esta montaña. Entonces, lo que importante o lo que se trató de sacar justamente es la parte de las piedras. Prácticamente el cielo no tiene importancia en esta foto. Se buscó solamente la nitidez en ese sector para que se vean esa agua entre medio de esas piedras, quedando ya fuera de foco aquellas casas que se ven en el fondo y las montañas de atrás. Cuando entramos en el paisaje urbano, eso tiene que ver, o sea, hay distintos tipos que nosotros tenemos y depende de acuerdo a la escala que estemos fotografiando, el elemento que estamos fotografiando. Tenemos la ciudad, que es propiamente grandes paisajes urbanos, donde normalmente se trata de jerarquizar algunos iconos para darnos cuenta nosotros con la simple imagen qué ciudad es, o grandes conjuntos de edificios, sin tener en cuenta bien la altura, o sea, no es más bien, no tanto una escala urbana, se puede usar una escala no humana, digo, no urbana,
humana, se puede llegar a hacer, pero siempre ampliando el cuadro, es decir, no hay algo que se destaque, sino el tema propiamente dicho es la ciudad. Después estamos en el conjunto a escala urbana, que es decir, el barrio, se determina distintos sectores, distintos agrupamientos de elementos, donde a mí me permite determinar un barrio, y después lo que es la escala o microescala, podríamos hablar, que es la calle, la vereda, la esquina, o sea, elementos puntuales donde uno pueda fotografiar, armar un paisaje a esa escala. Esta foto estamos hablando de ciudad, esta es la ciudad de Buenos Aires, una foto icónica dado que se ve el obelisco, se ve el edificio conocido como el Rulero, ¿no? Distintos edificios que se caracterizan de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, cuando estamos hablando de escala ciudad, serían este tipo de imagen, de acuerdo a la deformación que está teniendo esta imagen, está sacada con un gran angular, ¿no? Si ustedes de repente se pararían, o estarían sobre un helicóptero seguramente, este tipo de imagen, su campo visual es mucho menor. Cuando de repente se sacan fotografías sobre aparatos o elementos que se mueven, como puede ser un helicóptero, un avión, tenemos la necesidad de poner una alta velocidad, que sea muy rápido la toma, la velocidad del obturador. Esta imagen también, estamos hablando de ciudad, ya a un nivel de altura de observador personal, 1,70, es normalmente la altura que se establece como norma, algunos 1,60, 1,55 los más bajitos, pero bueno, acá estamos una fotografía a escala ciudad, donde se le sacan elementos característicos, desde que esto es Puerto Madero, los docks que estaban antiguamente, que estaban ahí ubicados, el puente de la mujer y los edificios de fondo. Es una escala a nivel ciudad. Esta foto también, parece que toda ciudad que tiene un río se saca un puente y edificios del fondo. Acá también, o sea, se toma lo que es el puente, se busca una nitidez, hay que fotometrear bien para que de repente no salga movido ni nada por el estilo. Se utiliza trípodes para estos elementos, para este tipo de fotos. Pero bueno, acá también es todo un conjunto edilicio. Se establece que la parte superior, de la mitad superior hacia arriba, están los edificios, de la parte media hacia abajo está el puente,